Pandemia, arrancamos otra edición del IDM junto a Amalia Cutirio. Bienvenida. Buenas tardes. Roberto, muy buenas tardes para vos y para todos los televidentes. El esfuerzo común del mundo para ganarle la batalla al COVID-19. Ya recibimos a nuestro compañero Juan Cáceres Troche con toda la actualización. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal, Amalia? Roberto, ¿cómo están? Bueno, mucha gente se pregunta si va a seguir o no la cuarentena. Está en veremos, pero igualmente todo depende de los números que tengamos hasta el momento como país a nivel de COVID-19. Vamos a actualizar nuestro tablero que tiene que ver con los casos confirmados. Son 208 a la fecha, según el último anuncio del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Hay 8 fallecidos y 4 internados. La cifra de recuperados sube a más de 30 y eso es lo que nos pone bastante contentos con relación a la gente que ya tiene un diagnóstico superado. 46 en realidad el número de confirmados hasta el momento y de recuperados, digo bien, 208 confirmados. Estamos atentos siempre a los reportes del Ministerio de Salud. Avanzamos con la información y vamos a hablar de este importante cargamento que llegó durante el sábado de China. 7 parlamentarios se presentaron en la zona primaria del aeropuerto Silvio Pettirossi para corroborar esto. El avión carguero arribó al país procedente de Hong Kong en la mañana del sábado, con una parte de los insumos médicos y equipos de bioseguridad. 7 parlamentarios se hicieron presentes para una inspección del cargamento en la zona primaria del aeropuerto Silvio Pettirossi. Los legisladores pudieron realizar una verificación física y de manera parcial acceder a algunas documentaciones, como el manifiesto de cargas. Según los datos recabados, la capacidad total del avión es de unos 124 toneladas y de acuerdo a los datos suministrados por la autoridad aduanera, se bajaron 45.680 kilos embalados en 29 pallets y un total de 2.799 bultos. La totalidad de la carga estaba destinada a 2 empresas privadas, principalmente la firma Insumos Médicos S.A. y Medic, con 45.526 kilos. Hoy vino una carga que definitivamente va a ayudar a nuestro país, pero hay muchas cuestiones que en este proceso tenemos que ir verificando. La carga estaba a 1/3 de la capacidad del avión. Tenemos que corroborar un poco el tiempo en que fue hecha la compra. Vinieron como 400 camas, de las cuales 50 son para el Estado paraguayo, pero otras 350 son aparentemente para el sector privado. Y hay muchas cuestiones en la parte técnica, varios colegas estuvieron analizando y viendo. Yo creo que acá es sustancial el control, el estar aquí. Una facultad que nos da la ley, porque mucha gente estuvo preguntando por qué veníamos. Es importante decir que el Código Aduanero específicamente permite a los congresistas estar acá y eso nace justamente de otras épocas en las que se aprovechaban, digamos, los espacios de las cargas. Hoy dando también un voto de confianza, pero dando el parecer y lo que nos corresponde a nosotros como órganos contralores del gobierno en ver cómo se está usando el dinero del pueblo. Los parlamentarios pudieron constatar que entre los insumos médicos contenidos en las cajas habían tapabocas sencillos, otras mascarillas, atuendos de protección, protectores oculares y camas hospitalarias comunes y para terapia intensiva. Parte de la carga fue verificada aleatoriamente. Y el grueso de la carga, 45.526 kilos, venía a nombre de la empresa Insumos Médicos S.A. Toda la carga era privada. Sin embargo, toda la carga tenía el sello, una calcomanía que decía una inscripción Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Gobierno Nacional Paraguay de la Gente. Y tenía el sello. Aparentemente después sacan una aclaratoria y dicen que eso era porque era una condición del pliego de bases y condiciones. Todo bien. Pero ¿por qué toda la carga? ¿O hay información que ya se manejaba con privilegio por parte de esta empresa privada, cuando solamente parte de la carga estaría vinculada a licitaciones y adjudicaciones que ya se hicieron en el ministerio? Según la legisladora, en este envío no llegaron ni respiradores ni medicamentos para la lucha contra el nuevo coronavirus. De la verificación aleatoria que se realizó, explicarle a la ciudadanía que los insumos que se trajeron fueron mascarillas o barbijos, que lo que se verificó y abrió no era la N95, era la comuncita. Por lo menos eso es lo que nosotros pudimos ver. Después se trajo el atavío o la protección de bioseguridad, que son esos mamelucos parecidos a lo que nosotros teníamos, pero digamos con más cobertura. Y se trajo el visor o el protector ocular y camas de terapia. Camas
de terapia intensiva. No se trajo de respiradores ni ningún medicamento vinculado a la emergencia. La Comisión Bicameral de Control que conformó el Congreso requerirá informes complementarios sobre este primer lote de equipos recibidos para el Ministerio de Salud Pública a través de las proveedoras. Lo recibido servirá para fortalecer los hospitales a nivel país ante la pandemia y por un periodo de aproximadamente un mes y medio, según se supo. Se verificarán primeramente y de manera estricta la calidad y cantidad de los insumos, materiales y equipos recibidos para determinar que se ajustan a las necesidades y al pliego de bases y condiciones para su recepción y distribución a los distintos hospitales del país. Se esperan nuevos envíos para las próximas semanas. Vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la curva del coronavirus en varios países. Si tenemos que hablar de Paraguay, bueno, ya dijimos que estamos en una curva ascendente, pero ¿qué pasa con esos países que están con una curva descendente y con buen pronóstico? Estamos viendo acá en pantalla, Roberto, Amalia, la imagen actual de Nueva York, una imagen que nos muestra una ciudad turística con millones de personas, 20 millones de personas solamente viven ahí, más los millones que llegan a nivel turístico. Es muy poco común ver a esta zona de Nueva York, el Times Square, con este movimiento de personas. Solamente gente esencialmente hablando que debe salir y alguna circulación muy baja de vehículos, ¿no? Una imagen histórica. ¿Y por qué les mostramos esto? Porque Nueva York tiene nuevas noticias en este momento. Si dejas ahí te hago una precisión. La bandera media asta, ¿eh? A media asta, homenaje exactamente. A los muertos. En homenaje a toda la gente que está pasando bastante mal en este momento en Nueva York. ¿Y por qué les comento lo de Nueva York? Porque este estado de Estados Unidos en este momento está empezando la curva descendente. ¿Y qué es esta curva descendente? Una buena noticia, por lo menos esperanzadora en lo que tiene que ver con hospitalizaciones. La epidemia de coronavirus en Nueva York, el epicentro del brote en Estados Unidos, está en descenso, anunció el gobernador Andrew Cuomo, quien llamó a no abandonar las medidas de confinamiento. El gobernador admitió que el brote del coronavirus estará en descenso en los próximos días, aunque advirtió que dicha tendencia dependerá de las acciones que se tomen en su estado, que hasta ahora reporta una tercera parte de los contagios y casi la mitad de muertes en la Unión Americana. De igual forma, Cuomo ordenó la extensión del confinamiento obligatorio hasta el próximo 15 de mayo. Atención, Estados Unidos y específicamente Nueva York, con una cuarentena hasta el 15 de mayo, que hasta este domingo reporta 247.000 casos positivos y 18.000 fallecimientos. Pero vamos a compararnos un poco con la curva ascendente que tenemos en nuestro país en este momento. Esta es la curva de Paraguay ahora con el reporte del Ministerio de Salud. Estamos hablando de una curva que va todavía en ascenso. Vamos a ver cuál es nuestro pico. El pico, según decía el propio ministro de Salud en Paraguay, va a tener que ver con una situación ya de desborde en los hospitales, no tanto en números confirmados, pero sí de desborde en los hospitales. Para ese gran impacto nos estamos preparando acá en Paraguay. ¿A qué es lo que no queremos llegar? Vamos a mostrarles los dos peores casos de Sudamérica. Estamos hablando de Ecuador y también de Brasil. ¿Qué es lo que pasa en Ecuador? Ellos admiten en este momento, y vamos a las imágenes de Ecuador, por favor, los médicos no cuentan con protección para dar respuesta a todo el grueso de pacientes que está llegando con casos positivos. De acuerdo al Colegio de Médicos de la provincia de Guayas, se confirmaron 86 profesionales que han perdido la vida en medio de la pandemia. El Colegio de Médicos de Guayas de Ecuador publicó este domingo una lista que contiene los nombres de todos los médicos que fueron afectados por esto. El presidente del Colegio de Médicos informó la semana pasada que solamente en Guaya 700 profesionales de blanco están contagiados por el virus. Asimismo insistió que se debe proteger más al personal sanitario. Ahora bien, volviendo un poco más hacia nuestra región, tenemos que hablar obligatoriamente de Brasil. ¿Por qué? Porque cada palabra o cada reacción de su presidente va a tener consecuencias acá en nuestro país. ¿Qué decía Bolsonaro? Lo concreto es que un 70% vamos a estar contagiados. Lo único que tenemos que hacer es proteger a nuestros adultos mayores. Y con esto pedía que se levante la cuarentena en esta semana. Bolsonaro califica de gripecita que vamos a pasar el 70% de los ciudadanos brasileños a la pandemia, que se quita del medio a quien lo niega. El jueves destituyó a su ministro de Salud, quien defendía el distanciamiento social para contener el contagio. El presidente brasileño
aboga por la actividad económica lo más cerca posible de la normalidad. Él decía, en lo que depende de mí, vamos a comenzar a flexibilizar y mostrar que ese no es el camino. Creo que la mayoría ya quiere comenzar a volver a la vida normal. Tenemos también que hablar de la vuelta del fútbol. Él prioriza los focos de recaudación económica en este momento para revivir a las grandes ciudades en lugar de proteger en el tema de la salud, porque dice, bueno, igual todos nos vamos a contagiar. La postura del presidente brasileño. Las ironías de esta situación, ¿verdad? Porque mientras Bolsonaro adopta esa medida y dice hay que proteger, entre comillas, de alguna u otra manera a los adultos mayores, ¿qué es lo que hace Alberto Fernández? A partir de hoy, todos los adultos mayores en Argentina tienen que llamar a un número que es el 147 para avisar que van a salir de sus hogares. Vayan a donde vayan y tienen que salir con el tapabocas. Que como hay tantas diferencias, ¿verdad? En cuanto a lo que tiene que ver con posturas que van marcando los gobiernos. Lo importante es que nosotros aprendamos también de las experiencias, a favor y en contra, pues somos un país mucho más chico, con habitantes obviamente en todas las etapas de la vida. Y de por allí, como decía ayer el propio ministro Mazzoleni, nada que festejar, pero sí de alguna manera tomar conciencia de que el esfuerzo conjunto ciudadano va generando los resultados dentro de las expectativas razonables que se estableció como criterio y objetivo principal. Totalmente. Y hablando a nivel regional, tenemos que decir, Paraguay no va a poder tomar una decisión unitaria sobre el levantamiento de la cuarentena. Si Brasil levanta una semana, obviamente va a tener que ser en conversación con por lo menos Argentina, Paraguay y sus vecinos para ver cómo reaccionamos nosotros. Claro, y sobre todo con el tema de la frontera, que es lo que está en mayor conflicto entre de hecho, ya hay un tentativo, ¿no? De momento el propio ministro Acevedo lo decía, esto hay que barajar como una posibilidad real que se va a extender por 6, 8 semanas probablemente hasta mediados de junio. Pero al COVID se lo gana día a día, no se puede establecer ningún criterio en demasía, una semana incluso a veces ya es demasiado, porque depende de cómo nos vayamos infectando. Escuchamos lo que decía el presidente de Brasil más adelante. Urgente está Joel Sandino, adelante, Palacio de Gobierno. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, hablará en representación del equipo que estuvo trabajando aquí en Palacio. La prensa por acompañarnos y permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Me acompañan hoy, además de la ministra Liz Kramer, mi colega, también me acompañan dos funcionarios del Ministerio de Salud Pública que quiero presentárselos. La doctora Adriana Amarilla, por un lado, es la directora de promoción de la salud, y tenemos también al ingeniero Horacio Caniza. Ambos tienen una tarea muy importante en lo que hace al instructivo, la educación de los distintos lugares de trabajo, la promoción de entornos saludables de trabajos, de escuelas, etcétera, pero en particular en lo que hace a la contingencia de la pandemia del COVID, tienen que ver con los planes que hoy justamente estamos perfeccionando respecto a las flexibilizaciones, con un cronograma tentativo que va a ser establecido eventualmente. Hemos presentado conceptualmente al señor presidente, hay algunos mensajes clave que queremos ir compartiendo gradualmente con la ciudadanía también. Uno de ellos es principalmente el de tener en cuenta lo que tiene que ver no usando solo el concepto de distanciamiento social, sino hablar principalmente de lo que tiene que ver con el distanciamiento físico y mantener las medidas de higiene. Como todos ustedes saben, hemos tenido resultados muy alentadores en lo que va, se ha aplanado la curva en cierta medida, tenemos que conservar y capitalizar este efecto, y esto se ha dado no solamente por el distanciamiento social, sino también por las medidas que se han tomado respecto a, por ejemplo, las medidas de higiene, como decía, lo del lavado de manos, el cuidado de la tos y el uso de mascarillas, que inicialmente tiene que ver principalmente con las personas que son sintomáticas, aquellas personas que están cuidando de enfermos, pero hoy hemos también elevado eso al nivel de hacerlo en espacios públicos cerrados o en lugares donde no podemos asegurar que podamos mantener una distancia prudencial. Entonces, en ese sentido hemos presentado al señor presidente algunos conceptos. Estas medidas serán ajustadas, como decía, y serán implementadas en la medida que juzguemos oportunas y también en los ámbitos que juzguemos oportunos. Así que eso es lo que quería informarles hoy respecto a la reunión que mantuvimos. Me gustaría entonces unas breves palabras de la doctora Amarilla, el doctor Caniza, solo para en términos generales hablar
respecto a estos planes que estamos ajustando. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro. Me hago eco a sus palabras y básicamente comparto con ustedes el trabajo que estamos realizando para realizar un plan de flexibilización que estaba centrado en la salud de las personas, que está centrado en maximizar el potencial de salud a que todas las personas pueden aspirar en un entorno laboral y minimizar al máximo todos los riesgos. Como bien recalcó el ministro, queremos seguir recalcando y reforzando la idea de las medidas de prevención, de protección, así como también la de promoción de la salud, el lavado de las manos, el distanciamiento físico, el uso de las mascarillas y todas las otras medidas que fuimos incorporando a nuestra vida diaria y las cuales van a tener que seguir acompañándonos durante un tiempo prudencial, y ojalá también las buenas prácticas se queden para siempre más allá de esta pandemia. Buen día. Bueno, haciendo eco a las palabras del señor ministro, estamos buscando informar el plan con el mejor conocimiento de la ciencia, tratar de basar las decisiones que tenemos que tomar en función al conocimiento que tenemos preciso y de esta manera tratar de evitar hacer adivinanzas, sino simplemente buscar algo concreto sobre lo cual podemos basar esta flexibilización de la economía. Bien, para agregar, muy buenos días, para agregar que por instrucción del señor presidente estamos nosotros aquí a disposición de salud para coordinar o para apoyarle, mejor dicho, con los demás ministerios en lo que es la elaboración de la propuesta de este plan, que tenga el rigor técnico que ellos determinen, que sea en base a los criterios que ellos determinen, y por ese lado agradecemos muchísimo todo lo que nos han hecho llegar en todos estos días a todos sobre los diferentes planes de otros países. Hay cosas que son muy interesantes, hay cosas que son válidas, pero es el Ministerio de Salud el que va a tropicalizar, si se puede usar esa palabra, o adaptar a Paraguay es uno de esos planes a nuestras realidades productivas y a todo lo que es la actividad económica. Entonces, en base a eso, esta semana todavía tienen las mismas restricciones de la semana pasada, pero se está ya perfeccionando una hoja de ruta que será, como digo, siempre liderada por salud y bajo las condiciones de salud, y salud es quien determina y cuál es la razón, no es ningún otro ministerio. Entonces, ese trabajo conjunto lo estamos haciendo contrarreloj para poder dar la mayor cantidad de información posible a los agentes económicos y puedan de esa manera tener algo de previsibilidad, que no es una palabra menor en un momento de tanta incertidumbre a nivel mundial. Dentro de ese contexto, también queremos, junto al Ministerio de Salud, el Ministerio de MITIC, el Ministerio de Salud propiamente, se plantea hacer unos audiovisuales que van a estar subidos probablemente a un canal YouTube o similar, y que los primeros hacer, digamos, el foco de la capacitación del concepto, como dice la doctora, de cómo funciona y del por qué, etcétera, sean propiamente los medios de comunicación y las fuerzas públicas, para que seamos agentes todos, o sea, para que sean todos agentes transmisores a su vez de este concepto, de esta idea, de esta línea, de cómo vamos a aprender como paraguayos, así seamos empleados, empleadores, empresarios, funcionarios públicos o privados, aprendamos cómo vamos a ir de alguna manera caminando este camino, siempre sabiendo que salud puede determinar en cualquier momento un retroceso si es necesario. Comentarles que estamos trabajando contrarreloj en eso y esperamos poder comunicarles a la mayor brevedad en base a lo que Salud Pública y los expertos lo determinen. Repito y concluyo, bajo salud pública y bajo los conceptos técnicos de salud pública se está trabajando en un plan que será puesto a consideración. Eso es básicamente el mensaje central. Muchas gracias. Señor ministro, una consultita nada más. Sí, por favor, adelante. Evidentemente estamos hablando de un cambio de estrategia aparentemente en cuanto a salud.
¿qué fue, o al menos estamos en buen escenario para decir que podríamos ya empezar a flexibilizar? Porque justamente también hoy el doctor Juan Carlos Portillo, así también lo expresaba ayer el viceministro Rolón, decía que el hecho de haber liberado un sector, en este caso de la construcción, posiblemente representa un riesgo o representaba un riesgo para la estrategia planteada hasta ayer, podríamos decir, del Ministerio de Salud. Sí, bueno, lo concreto que hay acá es que quiero que sepamos y queremos transmitir a la ciudadanía es que hay un plan. Ese plan va a tener etapas. El momento de la implementación se va a definir en base a criterios sanitarios. La idea es poder permitir esa flexibilización con el menor impacto posible sobre los logros que hemos tenido en el ámbito del aplanamiento de la curva. Pero también no es menos cierto que también estas medidas no son totalmente sostenibles en el tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es que este plan, con un cronograma que va a ser establecido eventualmente, se va a implementar de manera gradual y hacerlo en los estamentos que permitan un mayor impacto sin poner en riesgo a la ciudadanía o minimizando ese riesgo al máximo. Esa es la idea de lo que estamos planteando. Tenemos un trabajo muy avanzado, perfeccionado. Entonces, eso es lo que vinimos hoy a presentar al señor presidente. Ministro, buen día. Obviamente esto no va a ser de golpe, sino que va a ser seguramente escalonado. Ya hablaron sobre los primeros rubros o sectores que estarían siendo liberados y en qué tiempo. Sería igual que lo que se quiso implementar la semana pasada, donde se liberó al sector de obras civiles y por semana se iría liberando, o cómo sería esto. ¿Tienen un plan ya más o menos elaborado? Tenemos algo que está perfeccionándose, como decíamos. La idea, el concepto general es ese, ¿verdad? Son distintos rubros que se van incorporando de a poco, asegurarnos primariamente que gente como la doctora Amarilla trabaje con esos rubros, los conceptos generales de protección para cualquiera de nosotros. Independientemente de qué se flexibilice y cuándo se flexibilice, las medidas que tenemos de distancia física, de distancia de 2 metros, las medidas de higiene van a permanecer en todo momento. Y lo vamos a hacer del modo más gradual y con el impacto mayor posible sobre la economía y el menor posible sobre la parte sanitaria. Ministro, ¿para cuándo se tendría ya listo este plan? Y en el caso de que la próxima semana también se pueda extender la cuarentena, si ya se estaría aplicando y se tendrían nuevos exceptuados por un lado, y por otro lado, si es que el sistema de salud también ya está adecuado para dar ese siguiente paso. Sí, tenemos este plan muy avanzado, se tienen que hacer ajustes y recoger los indicadores también que tenemos semanalmente. La idea, como dije, es tener el menor impacto posible sobre las medidas sanitarias que estamos llevando. Incluso nuestra idea también es eventualmente, cuando se ponga en práctica el plan o cuando se definan las fechas oportunas de implementación, poder hacerlo de un modo que sea planificado y anticipado para la ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros mismos, de una manera calendarizada, cronológica, vamos a estar compartiendo con la ciudadanía los planes que se van a proponer, y también vamos incluso a hacer un análisis conjunto del impacto que ha tenido alguna de estas medidas. Y como bien señalaba la ministra, y lo hago yo continuamente, tenemos que estar preparados, primero para continuar de un modo COVID de vivir, un modo de esta distancia, pero también tenemos que estar muy listos para dar un paso adelante, para frenarnos o incluso para retroceder si es necesario. Ministro, las restricciones actuales se mantienen por esta semana. Se daría a entender que desde la próxima semana ya estarán implementando esto, y también si se va a tener en cuenta alguna franja de edad, teniendo en cuenta también que está la franja crítica, por decirlo de alguna manera. Sí, eso no está definido todavía cuándo se daría inicio, digamos, a un aumento de la flexibilización. Recordemos ahora que hay varias cadenas industriales que están exceptuadas, ¿verdad? Como sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito, por ejemplo, agropecuario, ¿verdad? Las obras públicas que continúan, ¿verdad? Cosas específicas que están en este momento. Hemos hablado también un poco de un modo quizás coloquial, pero también hablamos del tema de los delivery, ¿verdad? Que son, como decimos nosotros, aliados de la cuarentena porque permiten evitar la aglomeración. Entonces, la idea es tener todo listo el plan
y cuando se defina que es oportuno iniciar su implementación gradual, entonces ya hacerlo de manera lo más segura posible. Ministro, también se adelantaron la segunda etapa de la vacunación contra la influenza. ¿Las razones cuáles son? Sí, bueno, hemos tenido una gran colaboración de la ciudadanía, una buenísima aceptación e incluso una vacunación un poco más acelerada de lo previsto. Es por ello que creemos que es oportuno ya dar lugar a otros grupos vulnerables. En este caso serían ya las mujeres embarazadas y los niños pequeños. Entonces, a los efectos de poder tener el mayor alcance y lo más rápido posible, se ha dado y se ha tomado esa decisión. Ministro, dentro de lo que he conversado también con otras autoridades, ¿se revisó el tema de las clases, la suerte de flexibilización también en ese sentido? ¿Se va a trabajar también dentro de este plan? Sí, bueno, hemos hablado hoy, se tocó también ese tema periféricamente, estuvo también presente el ministro de Educación, así como otros colegas del gabinete y otros técnicos. En el caso de educación en particular, hay muchas incertidumbres que tenemos con la pandemia COVID, pero si hay una cosa que tenemos por seguro debido a múltiples factores epidemiológicos es que no hay posibilidades de reanudar las clases antes del 1 de septiembre. Eso tiene que ver, por un lado, con las enfermedades estacionales y la posibilidad justamente de que pudiera haber una dispersión de estas dolencias, no solamente lo que tiene que ver con el COVID, pero los casos de enfermedades respiratorias pueden generar una mayor demanda sobre el sistema de salud y a su vez ese estrés también puede generar un impacto negativo sobre la propagación del COVID. Es por ello que el colectivo que tiene que ver con los estudiantes de cualquiera de los estamentos sería uno de los últimos en poder flexibilizarse y no está contemplado a corto plazo que se ve. Ministro, ¿cuáles son los rubros más riesgosos que van a tener que tardar para iniciar sus actividades? Yo diría que precisamente el último que describí, ¿verdad? Ese sería uno de los últimos. Y después todo lo que atañe al grupo etario mayor, que por ejemplo el grupo que implique funcionarios de una mayor edad, por ejemplo, o personal, por ejemplo, con discapacidad. Ministro, cambiando levemente de tema, en la Universidad de Oxford del Reino Unido ya empezaron las pruebas de las vacunas contra el COVID-19 desde el jueves, las pruebas en humanos, y decían o estimaban que para agosto estarían las vacunas al 100%. ¿Ustedes están haciendo un seguimiento? ¿Esto es realmente así, ministro? Sí, bueno, estamos haciendo un seguimiento y todos albergamos esperanza de que eso culmine con un resultado positivo. Pero es muy importante mantener la prudencia porque en este mismo momento hay 80 grupos aproximadamente que están trabajando en vacunas. El proceso de la aprobación de una vacuna y de que ésta se declare efectiva es realmente bastante complejo y dificultoso. Entonces, en agosto probablemente lo que van a ver es una autorización para el inicio de las pruebas, lo que no significa que se garantice su efectividad. Así que nosotros albergamos esperanza, hacemos voto de que culmine con éxito, pero yo creo que no deberíamos basar ninguna medida ni ningún accionar en esa posibilidad solamente. Los médicos italianos también, ministro, descubrieron que el tratamiento a los pacientes con COVID-19 es básicamente en base a la heparina. ¿Ustedes también ya están al tanto y si ya se están preparando para ese tipo de tratamiento médico? Sí, bueno, hay que hacer ahí también una precisión, ¿verdad? En algunos pacientes, en base a test, a estudios con autopsias, tanto en Italia como en Estados Unidos se ha visto que hay un componente importante en algunos casos de problemas de la sangre. Entonces, es todavía muy prematuro para decir que esto se da en todos los casos de COVID y también para decir que efectivamente hay que poner en tratamiento para evitar la coagulación a todos los pacientes. Esto podría darse, pero todavía es prematuro, hay que integrar y procesar toda la información que va llegando. Sin embargo, les puedo adelantar que el Ministerio ha propiciado reuniones con distintas sociedades científicas del país, en particular la de hematología, que tiene que ver con estos tratamientos de problemas de la sangre, también con infectología,
y estamos ajustando el protocolo, pero muy atentos a la evidencia que todavía se va generando literalmente conforme estamos hablando. Ministro, dentro de este cronograma de flexibilización, ¿cómo se está viendo el caso de los deportes colectivos? Sí, bueno, lo que yo veo a mediano plazo es posible que algunos de ellos a puertas cerradas, sin público, pudieran plantearse a mediano plazo, como decía, ¿verdad? No quiero todavía anticipar ninguna fecha específica, pero ese sería el primer paso dentro de la gradualidad de reincorporación de algunos de estos colectivos. Doctor Mazzoleni, el doctor Aguayo, Nicolás Aguayo, alertaba sobre síntomas atípicos que tuvo una paciente que él tuvo que atender, como por ejemplo un sangrado de encías, doctor, y él alertaba en ese sentido también a los profesionales de salud sobre el tipo de atención que se está brindando. Sí, bueno, es interesante, hay algunos elementos muy particulares que se pueden ir dando. Hay que tener también mucho cuidado, me parece que es muy razonable alertar a los colegas sobre presentaciones atípicas, digamos, pero también hay que tener mucho cuidado, asegurarnos de que no haya una enfermedad distinta concomitante. Yo les recuerdo, porque casualmente soy del área y lidio con muchas enfermedades inmunológicas, algunas de ellas que tienen acción directa sobre células de la sangre, como las plaquetas, y que generan sangrado. Y muchas veces un cuadro viral es precisamente el que detona o el que despierta a una enfermedad de base que ya tenía la persona. Entonces, ese es un escenario que habría que descartar primero antes de considerar que se trata efectivamente de una nueva manifestación. Pero para eso también hay que estar atento a los reportes que hay en otros países. Generalmente, si es el caso, muy pronto vamos a escuchar reportes de otros países. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces al ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Un plan de flexibilización que está en estudio, prácticamente en un estado avanzado. De alguna manera, de manera gradual, ciertos sectores laborales se verán de alguna forma, podríamos decir, beneficiados con la vuelta al trabajo, pero bajo estrictos controles y criterios sanitarios. Es lo que adelantaba el ministro Julio Mazzoleni. ¿Qué sectores, precisamente, de qué manera, cuándo y cómo volverán? Es la pregunta que ahora mismo se está tratando de responder desde el equipo de trabajo aquí en Palacio de Gobierno, compañeros. Claro, y hay que entender que eso no va a ser algo definitivo tampoco, van a ir probando estrategias y conforme la gente vaya reaccionando y vaya educándose también, ahí a partir de ahí también vamos a retroceder o vamos a avanzar, porque este es un paso adelante, un paso atrás, como lo venimos haciendo. Sí, como decía Euclides Acevedo, es la política de la canilla, se abre, se cierra, se abre, se cierra, dependiendo de cómo vayamos evolucionando, pero lo importante es que acá ya se da el anuncio que se tiene una plataforma calendarizado probablemente la manera en que se van a ir flexibilizando las medidas. No obstante, la ansiedad, mucha gente te dice, ya se quiere salir, ¿por qué? Porque hay que traer el pan de cada día a casa. No es fácil, porque una cosa podría complicar la otra, entonces el justo equilibrio es el desafío para el gobierno nacional. Pero dentro de todo, por lo menos se tiene la hoja de ruta, Amalia. Sí, eso, y que definitivamente hay rubros que se van a tener que reinventar ante lo que venga, ¿verdad? Como de hecho ya se están haciendo, sí. Al menos en redes sociales uno puede apreciar aquel que de repente hacía de ornamentación, de decorador, hoy vende tapabocas. O sea que de alguna u otra manera la crisis también permite que uno apueste a la imaginación y a la inventiva, ¿no? Dale, gracias, Alexis. Hasta otro momento. ¿Sí? Bueno, le tenemos una última cosita nada más. Joel, sí, tiene algo más que agregar. A ver, sí, una última cosita nada más. Y lo importante, nada más para terminar, compañeros, es que estamos teniendo aparentemente un muy buen escenario. Es por eso que se está dando la posibilidad de una flexibilización. Y obviamente, como bien decía Amalia, según el criterio de que si vamos o no reforzando nuestras medidas, acatando bien, se va a permitir obviamente la habilitación de más sectores en un futuro no muy lejano. Gracias, Joel, por este contacto. Bueno, le tenemos a Natanael Martínez, el asesor permanente del Consejo Estudiantil. Hola, Natanael, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación y un saludo a la teleaudiencia. ¿Qué es el Consejo Estudiantil? ¿Cómo nace? El Consejo Estudiantil Nacional es una organización que agremia a estudiantes secundarios en todo el país
que había nacido en el año 2018 con estudiantes del Departamento Central y que con el correr de los años fue ofreciendo una alternativa al gremialismo estudiantil que justamente estuvo muy deteriorado lastimosamente, y se presenta justamente, como le estoy comentando, una alternativa para ofrecer capacitación a los jóvenes y representar debidamente a los estudiantes secundarios. Natanael, ¿ustedes ya comenzaron con este paro virtual? Sí, desde hoy. Desde hoy, ok. ¿Por qué toman ustedes esta determinación? Primeramente por la falta de accesibilidad, por la falta de acceso a los recursos virtuales del MEC en su totalidad a los estudiantes secundarios y a los estudiantes en general. Porque actualmente se está exigiendo de la supervisión, de los docentes, a los estudiantes, el cumplimiento de la realización de las tareas, y hay estudiantes, hay denuncias, especialmente en la zona del interior, y por qué no irnos tan lejos, ¿verdad? En los asentamientos del Departamento Central mismo, los estudiantes no cuentan con un dispositivo celular, muchos no tienen ni siquiera para comprar un paquete de internet, teniendo en cuenta la crisis económica por la cual estamos pasando, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra opción que tienen? Bueno, habíamos nosotros propuesto el 1 de abril a las autoridades del MEC por las vías correspondientes 2 propuestas. La primera fue el cese total de las actividades presenciales con alternativas virtuales de aprendizaje de manera integral que llegue al 100% del estudiantado paraguayo, lo cual no fue cumplido. Por lo tanto, también habíamos planteado una segunda propuesta, también teniendo en cuenta los reclamos del sector del bachillerato técnico, ya que los bachilleres técnicos deberían de experimentar en laboratorios, deben llevar a la práctica todos sus aprendizajes, porque si no estaríamos sacrificando el futuro capital humano que podría tener nuestro país en las industrias paraguayas y en el extranjero, ¿verdad? Esas 2 propuestas fueron obviadas por el MEC. Nosotros por eso hemos llamado a un paro en conjunto desde el Consejo Estudiantil Nacional, a iniciativa del CEN, en conjunto con la Alianza de Centros Regionales de Educación del Paraguay, la Coalición Nacional Estudiantil y la ONE, y colegios independientes. O sea, por tiempo indefinido. El estamento estudiantil, ¿y qué ocurriría con los docentes? ¿Existe una posibilidad que también acompañen estas medidas, Natanael? Sí, ya estamos en conversaciones con algunos gremios docentes. No puedo nombrarles por una cuestión de ética, sí, sino que ya estamos realizando las debidas comunicaciones con ellos. Nosotros reclamamos al señor ministro un trabajo conjunto con las carteras del Estado, porque el ministro ya había dictaminado en una entrevista que este año ya no tendríamos clases. El ministro de Salud dice que las condiciones propicias probablemente se puedan dar a partir del 1 de septiembre y no deberíamos de perder el año nosotros los estudiantes, debido a que justamente eso va a ir en contra de los estudiantes secundarios, porque hay mucha deserción escolar y eso afectaría principalmente a ellos, ¿verdad? ¿Y en qué se puede aprovechar este tramo hasta septiembre? Bueno, en este momento aplicar las técnicas virtuales debidas en forma correcta. Nosotros tenemos más propuestas desde el Consejo Estudiantil Nacional y las otras organizaciones, que queremos bajar a una mesa técnica de trabajo estudiantil que justamente quedó inactiva después del acuerdo en el año 2016 entre las organizaciones estudiantiles y el señor presidente de la República, en aquella época Horacio Cartes. Nosotros exigimos la renovación debido a que los estudiantes actualmente no nos sentimos representados por la autoridad del ministerio, porque el ministro de vez en cuando se va a la mesa de trabajo, no tenemos ningún poder resolutivo y no se escucha realmente al sector que son los protagonistas de la política educativa. Independientemente de lo que tenga que ver con internet, de la señal, de la velocidad, a ver, ustedes en la prueba que están haciendo de la plataforma que se está creando y utilizando ya, ¿verdad? ¿Funciona, no funciona? ¿Dónde están las falencias? Principalmente, el colapso del sistema virtual, ya que en un momento se conectan muchos estudiantes y el sistema colapsa y no se puede utilizar más. Nosotros tenemos otra iniciativa, ¿verdad? El uso de los royalties o los fondos del FONACIDE en los municipios, en vez de estar gastando, ¿verdad? Como se está llamando a licitación, ¿verdad? Para compra de muebles en plena cuarentena. Que se utilicen esos fondos de royalties y FONACIDE para poder justamente reinvertir esos gastos, ya sea para llegar a esos estudiantes que no tienen acceso a un dispositivo celular u otro medio alternativo, ¿verdad?
Natanael, para que la audiencia entienda muy bien, ustedes con esta medida de fuerza, el paro virtual, lo que pretenden es que sean escuchados, que se reinstale esa mesa de trabajo, que el ministro Peta asista y que finalmente se barajen las diversas opciones, que no sean obligados sencillamente a tomar un camino que evidentemente no es el más efectivo. Sí, justamente nosotros exigimos la reactivación porque no somos escuchados los estudiantes y exigimos justamente ese derecho constitucional y también nos avala la Ley General de Educación. Así también el acuerdo que se había firmado en 2016 con la resolución 1/2016, donde garantiza a los estudiantes, ¿verdad?, que puedan tener una voz activa dentro de la decisión del gobierno. Exigimos que la mesa de trabajo tenga un poder resolutivo y vinculante con las decisiones del ministerio. Paro virtual, acá me preguntamos exactamente qué consiste, en no tomar estas clases a través de las plataformas tal y como ahora se intentan impartir. Sí, hay algunos docentes que actualmente están amenazando a los estudiantes, pero quiero informar que en el artículo 4 de las disposiciones finales de la resolución 1/2016 manifiesta claramente que en ningún caso el ejercicio del derecho a manifestarse pacíficamente puede ser objeto de sanción administrativa, académica ni de ninguna índole. Eso quiere decir que los docentes no pueden oponerse en este momento a imponer sanción a los estudiantes, pérdida de puntos ni de ningún tipo. Bueno, gracias Natanael, seguiremos conversando en cualquier otro momento. Martínez, que es del Consejo de Estudiantes, interesante, ¿por qué? Porque no lo están haciendo por Aragán, sino porque exigen que verdaderamente resulte, porque si no, pareciera ser que solamente hay una determinación unilateral del ministerio sin la interlocución debida tanto del estamento docente como del alumnado. ¿Sabes qué es lo importante, Roberto? Que ellos están buscando el equilibrio, cosa que anteriormente no pasaba. Pensábamos solamente en una clase media para arriba, ¿verdad? Claro. Y en este caso ellos están hablando de los chicos que no van a tener acceso. Es así como cuando empezaron a implementarse todas las medidas sanitarias, ¿verdad? Decíamos, pero ¿cómo en casa, ¿verdad? En ciertos hogares paraguayos se va a poder hacer todo lo que nos están pidiendo con respecto a los protocolos? Y lo mismo pasa con los comercios y ahora esto también se traduce a todo lo que tiene que ver con los estudiantes. Y esta crisis que también permite rescatar liderazgo como el de Natanael. ¿Te diste cuenta con qué solvencia Claro, habla? no estamos descubriendo jóvenes realmente maravillosos en cada uno de los rubros, ¿verdad? El Paraguay que queremos con estos pendejos que con nos marcan Aramí me quedo las pautas, de empresaria. Aramí Ojara y ahora ¿sí? con Natanael. Bueno. Avanzamos con la información, nos vamos hasta el este del país. Vamos a recibir a nuestro compañero Joel López, porque nuevamente hay paraguayos que están varados ahí. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Amalia, ¿qué tal? Muchas gracias. Saludos a Roberto, a los televidentes. Justamente 154 paraguayos varados sobre la pasarela internacional Puente de la Amistad. A esta hora siendo asistidos justamente por la Armada Paraguaya. 93 ya fueron trasladados a un lugar de albergue en la zona de Encarnación. Se vivió momentos bastante complicados en las últimas horas. El domingo último se juntaban esta cantidad de personas en el lugar y el video que publicaban ellos justamente en las redes sociales, donde afirmaban de que tenían la intención de ingresar al territorio nacional y están llamando justamente a las autoridades paraguayas para que tengan esas garantías. Lo escuchamos parte del video de un compatriota que está ahí varado en el Puente de la Amistad. Bueno, amigos, Matecomio, habemos a los Brasil, los lados, Caguasuá, Estado de Pachiachioguá, hacia mí, no ñepe, no hay ore, que es a mamina, a los meses, ahora en Tampa, estamos a ver a no ñepe, mamina da contrabando, o sea, a no pena, a mí más, a ver ore, que es a. Vean ya ahora con audio cuave su camisa a tenía mi agua gente pese en duda hina por gente que mande con la cualquier cosa ya puta ahora la aguante porque ahora a ver no me va y no botáis ni baño pero jo ayer tu hora en día no pena ni hora que a mí no sabemos va como partió todo dice acá agua su va repartir su va está dice ya a ver, pues ahora me teteo y a Tampa, de va no ñepe nada, me yo le dejé a Upay con audio a grabar, me capté a Pepe Namio, le vendía a mí Telefuturo de coja con video. Se gente fuera, se en duda. Hoy ya no hay intendente Jorge Torales, ni a Betty, ni a una imba de los jugadores de Cataco, ahí porque después de mi caso, la penores de
Si no, pues voy a ver, pero lo vas a llevar, pues a ver, pues voy a ver, pues puente, hay una tan bastante bajo que... Bueno, es la versión de uno de los compatriotas varados, pero podemos destacar, Amalia, Roberto, de que tienen sanitarios portátiles, tienen una cabina de desinfección para poder movilizarse allí en la zona. Son asistidos constantemente por la Armada Paraguaya, tienen todas las garantías en ese lugar, aguardando también, nos comentaba el comandante Walter Díaz, de poder reubicarlos en un lugar seguro. Se está buscando 154 paraguayos que en las últimas horas se están aglomerando en el lugar. Parte de lo que mencionaba el comandante Walter Díaz. Día de ayer fueron derivados los niños y las mujeres, 93 en total. Salieron 2 colectivos de la zona primaria y fueron conducidos hasta el Comisoe, pero quedaron los hombres. Y ahora el último dato actualizado es que están más de 130, estamos siempre, cada vez que llegan estamos actualizando la lista, pero más de 130 varones. Y lo que se está haciendo es, conforme se vaya determinando el lugar a donde van a ir a cumplir con su cuarentena, ingresan, pasan por la cámara de desinfección, el sistema de salud de la 10ª región, hacen migraciones, embarcan y son llevados en colectivos hacia el destino que el CODENA determine para cumplir con la cuarentena obligatoria. Obviamente, por una cuestión de humanidad, siempre los niños y las mujeres están siendo derivados en primer orden, como así también casos excepcionales que necesitan algún tipo de atención médica. A través de la Armada estamos direccionando hasta la sala de lactancia de migraciones y con apoyo de la 10ª región sanitaria se solicita una ambulancia caso por caso y son evaluados y el Ministerio de Salud a través de la 10ª región toma las determinaciones y eso se informa al CODENA. Bueno, esta es la situación aquí en la parte de la frontera, compañeros. La gente menciona de que de una u otra forma no son asistidos, pero se ven muchas asistencias en las últimas horas. Se está buscando poder paliar esta difícil situación que trae esta pandemia también. Varios de los compatriotas son gente que vienen de la zona del Brasil, una zona de alto contagio. Estamos hablando de São Paulo, por ejemplo. La gente que Aguazú que mencionaban en el video son provenientes de la zona de São Paulo, Brasil, y se están tomando todas las medidas respectivas para que las próximas horas tengan esa asistencia y puedan ingresar al territorio nacional. Bueno, gracias. Un video en directo desde esta zona de nuestro querido Paraguay. Muchos compatriotas. La advertencia era clara, que no vengan, pero finalmente si en el Brasil tampoco encuentran de una mano solidaria, que es lo que uno va a hacer. Sí, claro. Tiene que atropellar como sea, sí. Vení ahí, manifestarte, procurar, ahí están, así, en el puente. Lo que sí se pide es que respeten como corresponde, ¿verdad? No, finalmente eso, tiene que ser así y también las autoridades que tienen que hacer el seguimiento, pues ya quedó demostrado que con conciencia nomás a veces no se alcanza. Vamos a recibir ahora a nuestro compañero Rolando Rodi, que está con estos detalles que tienen que ver con las iglesias católicas. Ayer hubo mucha polémica en una de ellas porque hubo una misa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Ayer el arzobispo Edmundo Valenzuela ofició una celebración en Cocueré, Aregua. En esta ocasión llegó a pedir que se pueda considerar la apertura de los templos para recibir de una forma más reducida a los feligreses. Dijo que esto siempre respetando las medidas de seguridad. Entre otras cosas, Valenzuela mencionó que la iglesia tiene la fuerza para sanar como lo hacen los médicos, y también mencionó que la misión de la iglesia es acercarse a la comunidad y que las celebraciones de forma virtual no son suficientes. Eso es al menos lo que mencionaba él, y de hecho que ayer se vio ya personas que habían participado de diferentes celebraciones eucarísticas. Vamos a escuchar parte de la homilía del arzobispo Valenzuela. Pero sin duda necesitamos que nuestra iglesia abra sus templos. Esa es una necesidad imperiosa, porque así como los médicos, el personal blanco, ayuda a la salud física y está cercano al que sufre y al enfermo, mucho más el sacerdote tiene esta necesidad pastoral, espiritual, social, de estar más cercano a la gente, ofreciendo las celebraciones, la Eucaristía,
ofreciendo también la reconciliación, el sacramento de la penitencia, ofreciendo el bautismo, la confirmación, poder realizar también los matrimonios. Creo que es momento en que también nuestras autoridades, que son cristianas, católicas, nos permitan poder abrir los templos con todas las condiciones sanitarias, con todas las exigencias de estar unos distantes de otros, así como estamos en este momento. Bueno, razonable la petición de Valenzuela Amalia, si uno se pregunta, pues finalmente si te vas al supermercado, mantener una distancia de 2 metros, ¿por qué no te puedes ir a la misa con tapabocas? Y finalmente, dentro de todo lo que se da como recomendación sanitaria, pero por lo menos da para el debate a partir de ahora. Fernanda, ¿qué dicen las autoridades del IPS? ¿Completaron, ajustaron la ronda? Ya los jubilados tienen sus respectivas tarjetas, la famosa bancarización, automatización y por otro lado, el subsidio que no llega. Adelante. Así mismo, ¿qué tal? El saludo para ustedes, compañeros, y también para la teleaudiencia. Distintos temas aquí que se plantean para los asegurados del IPS y también los jubilados. Esta mañana, si bien es cierto, un flujo no masivo de personas, se acercaron también los adultos mayores, algunas otras también que tenían la autorización para hacer estas gestiones de los jubilados de IPS, por un lado, que tiene que ver con aquellos que no pudieron ser ubicados. Hace unos días que ya empezaron lo que tiene que ver con la entrega de estas tarjetas de débito para que los jubilados que no podían, en este caso, que no fueron bancarizados, ya tengan esta tarjeta y puedan cobrar finalmente la jubilación vía 2 bancos específicamente. Pero hoy lo que se hizo, ingeniera Cecilia Rodríguez, es directamente llegar a aquellas personas que no pudieron ser ubicadas, ¿verdad? Sí, muy buenos días para todos, es así mismo. Nosotros teníamos alrededor de 8.000 personas que estaban cobrando vía caja ventanilla acá en la caja central y atendiendo a la emergencia sanitaria, lo que se hizo fue bancarizar a esas personas. De hecho, como mencionaste, ya prácticamente el 95% de las personas han recibido sus tarjetas de débito en sus domicilios que fueron llevadas por los couriers. Y los bancos que trabajan con nosotros para este caso son BBVA y Itaú. Pero quedó un remanente de aproximadamente 400 personas que todavía no pudieron retirar sus tarjetas, es decir, porque el courier no los ubicó en sus domicilios o porque cambiaron el número de celular o cualquier otro tipo de inconvenientes. Entonces, el courier está entregando aquí en el edificio Facundo Infram, ubicado en Brasil y Herrera. En planta baja, las entregas se empezaron el día de hoy, día 20, y va hasta este viernes. Se está entregando a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Hoy tenemos reporte del courier que nos va a estar actualizando alrededor de 60 personas que no pudieron ser ubicadas en su domicilio, vinieron a retirar aquí. Ellos retiran su kit de tarjeta y eso va a estar activado más o menos en 48 horas. ¿Por qué? Porque la persona firma, tiene que firmar como en su cédula, eso se lleva al banco y el banco puede mirar si es que corresponde la firma de acuerdo a la cédula y entonces procede a la activación. De hecho, que IPS ya envió todo el dinero a los bancos, solamente lo que se tiene que hacer es la activación de la tarjeta para que la persona pueda cobrar, en este caso, el mes de marzo y el mes de abril, que también ya fue depositado. El mes de abril ya se depositó el viernes, el día 17, es decir, que todos nuestros jubilados y pensionados que cobran vía tarjeta, ya se les acreditó el día 17 el pago. ¿Cuántas personas son las que no pudieron ser ubicadas y tienen que llegar hasta acá? Son 400 personas. 400. Sí. Pero se hace por orden. Hoy le toca a cierta cantidad de personas. Sí, estamos. Anteriormente la gente que cobraba por ventanilla tenía su día de pago. El día de pago empezaba el día 20 y es de acuerdo a orden alfabético. Por ejemplo, a la gente que le tocaba anteriormente cobrar el día 21, entonces tiene que acercarse mañana si es que no retiró su tarjeta de débito. Excelente. Gracias, ingeniera. Y queremos hablar también con el gerente de prestaciones económicas, Pedro Jali. Diferentes puntos, decíamos, en este caso, gerente, porque queremos saber los detalles del famoso subsidio. La gente está preguntando bastante por el subsidio que va a dar el IPS. ¿Todavía no se están realizando los pagos?
Mira, hasta este momento estamos aguardando el último trámite, que es el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo. Es el último trámite de formalidad, digamos. En esa línea tenemos ya cerca de 18.000 a 20.000 compensaciones por desempleo, no es subsidio, compensaciones por desempleo en línea de espera para iniciar el pago, ni bien tengamos el decreto. De las 40.000 que el Ministerio de Trabajo ya recibió. Como te digo, el proceso se hace una verificación de dos requisitos. Uno, que el trabajador tenga aporte a febrero de este año. Dos, que su rango salarial esté entre el mínimo imponible y 2 salarios mínimos, 4.400.000. Reunidos esos requisitos, el expediente pasa al área de liquidación y se paga el beneficio, que es igual a un solo pago, un pago de 50% de un salario mínimo, 1.096.000 guaraníes por persona. A través de BNF, en cualquiera de sus sucursales, al trabajador le llega un mensaje indicándole que se le ha acreditado una suma. Tiene que ir con su cédula y una copia de su cédula al banco para retirar ese importe. ¿En cuánto tiempo calculan ustedes, después de que ya tengan el decreto reglamentario, que van a poder iniciar ya todos estos procesos con las empresas? Ni bien tengamos el decreto, en 1 hora ya estamos acreditando. ¿Se puede dar esa posibilidad? Se tiene todo armado, el know-how, el proceso, no hay ningún estrés administrativo allí. Tenemos el ok y empezamos a la transferencia, y posiblemente en horario bancario de mañana se tenga que retirar, eso sí, horario bancario de mañana. En este caso, ¿no aumentó la cantidad de gente que fue o que sufrió este tipo de excesos en el trabajo? Aumenta constantemente, lamentablemente está aumentando. Ya de acuerdo a informaciones que recibimos del Ministerio, ya son 4.000 empresas que han solicitado la suspensión. Afecta a unos 44.000 trabajadores. Nosotros ya hemos procesado de esos 44.000, 18.000, que son los que el Ministerio nos ha pasado ya en planilla electrónica. Y por supuesto el temor es que siga aumentando, que siga aumentando. En este caso, hay que aclarar nuevamente también, gerente, que el proceso que tienen que hacer no lo hace la persona que fue cesada, lo tiene que hacer la empresa. Claro, el trabajador no hace ninguna solicitud, la empresa lo incluye en una nómina que es remitida al Ministerio, se alza en una planilla electrónica. Es más, la empresa puede hacer ese trámite de comunicación al Ministerio en una planilla electrónica vía la internet, la página del Ministerio. Lo importante es que alce, si es posible, y eso yo le pido encarecidamente a los empleadores, el teléfono del trabajador cesado para que podamos enviarle el mensaje de que está acreditado. Ese es todo el proceso a cargo del trabajador. No tiene costo para él, no tiene costo para el empleador, y bueno, estamos listos. Última pregunta, gerente. En este caso, ¿qué pasa con la gente cuya empresa no hace este trámite? ¿A dónde puede reclamar? ¿A dónde puede llamar a decir mi empresa no hizo el trámite y me cesó? Al Ministerio de Trabajo, la autoridad administrativa del trabajo del país, el Ministerio de Trabajo. Ahí tiene que ir el trabajador a decir no estoy en la nómina. Muchísimas gracias, gerente Pedro Jalí, también aclarando esto. Todavía están aguardando el decreto reglamentario, Roberto, televidentes. A partir de ahí, dicen, después de 1 hora de que ya esté el decreto, nosotros empezamos a gestionar y en horario bancario se podrá hacer el retiro de este dinero. Como diciendo que IPS ya cumplió con su parte, ahora se espera obviamente que desde el Ejecutivo se dé la normativa, todo el marco que permita desembolsar esta plata que va a permitir auxiliar justamente a aquellos trabajadores que están cesados. María, Y ojalá que se dé lo antes posible esa firma, teniendo en cuenta que el desembolso ya se anunció la semana pasada, ¿verdad? Y se están esperando eso nomás, ya estamos hablando de cerca de 40.000 personas que están pendientes de esto, ¿verdad? Pedro Jaley, ya no vamos a tener estrés administrativo, creo que el estrés ya está llegando a su punto extremo. ¿sí? Claro, por más que se apretado un botón y en 1 hora se distribuye igualmente. Pero el botón del presidente lo que se tiene que apretar ahora, la lapicera.
Así nomás, gracias. Gracias, Fernanda. Vamos a recibir a nuestra compañera Angie Prieto. Explotó nuevamente durante el fin de semana nuestro WhatsApp. ¿Cómo estás, Angie? Hola, Angie. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Así mismo es el placer de compartir también con todos ustedes, nuestros televidentes, quienes nos enviaron sus videos al 0985 30 30 00. Muchísimos videos, reclamos por sobre todo de toda nuestra ciudadanía, y esto que se da en la zona de Mariano Roque Alonso. Van a ver ustedes las imágenes de la inseguridad latente. ¿Por qué? Porque realmente ni esta cuarentena para a los malvivientes. Estamos hablando de adictos, también microtraficantes de drogas, quienes se dedican a hacer de todo. Estamos hablando de todo tipo de hechos ilícitos, de todo tipo de hechos delictivos, robos, incluso ataques en plena vía pública. Esta vez intentaron robar las cámaras de este barrio. Estamos hablando del barrio Rosa Mística de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Este video muestra justamente este momento cuando intentaban robar esta cámara. Finalmente fueron repelidos por los vecinos. Lastimosamente, estos vecinos del barrio Itaputapunta de la ciudad de Asunción no respetan la cuarentena. Van a ver ustedes las imágenes de lo que ocurre en este lugar todos los fines de semana. Ya comienza esto prácticamente desde el viernes, sábado, domingo, todos los fines de semana. Así mismo es. Alcoholizados, estos inadaptados no respetan la cuarentena, y aunque se denuncie este hecho, ningún efectivo policial se hace presente para poner orden. También te vamos a comentar acerca de esta iniciativa por parte de la ciudadanía, esta vez en la zona de Coronel Oviedo. Van a ver ustedes las imágenes de cómo esta gente de esta localidad se organiza para realizar esta olla popular. De esta forma, muchísimas familias en situación de vulnerabilidad se están alimentando, y es que realmente hay muchos que no están recibiendo la ayuda. Es lo que nos mencionaban también los pobladores, y es que necesitan ayuda en cuanto a ingredientes principalmente. Si vos podés hacer también tu donativo, acercar en alguna iniciativa también que se está desarrollando en tu barrio, esta es la oportunidad. Hay muchísimas familias que lastimosamente están pasando hambre, están pasando mal durante esta cuarentena, y es una forma de poder apoyarlos en cuanto a la alimentación. Vamos a esta otra denuncia por parte de la ciudadanía, esta vez en la ciudad de Luque, un centro comercial donde muchísimas personas van a realizar sus compras. Aglomeración. De esta forma, con un megáfono, esta ciudadana reclama la falta de organización en un conocido centro comercial. Cientos todos los días, con mucha paciencia, deben ir a formar largas filas, y lo que se denunciaba en este caso es que se da prioridad a las personas que van a hacer sus compras de forma normal, los que van a pagar en efectivo, y a los beneficiarios de asistencia social se les deja de lado prácticamente. Hay dos filas. Fila para efectivo y fila para efectivo, y otro fila para billetera. Yo hago esto porque soy una payasa. Hago esto porque soy una patriota. Cansada de la fe de policía. Pejenera con la fe de policía. Déjense joder, carajo. ¿Por qué tuvieron que habilitar dos filas? Uno para efectivo y otro para billetera, diciendo que efectivo también es igual. Es igual. Lo que tienen la persona que tiene su billetera de la ayuda social es efectivo también. ¿Por qué tiene que poner dos filas? ¿Qué tiene plata? Ayer fue así. Cansada, gente, de que este gobierno nos humille, y ahora tenga que permitir a estos empresarios humillarles. No van a permitir. Quiero que ellos entren como los que están efectivos. Bueno, por un lado las ventas versus las medidas sanitarias que se deben realizar en estos supermercados, y también priorizando a esas familias que necesitan ya comprar
estos alimentos. Vamos a ver lo que sucede también en un riacho en la ciudad de Piquetecué, en la ciudad de Limpio, totalmente contaminado. Estamos hablando del riacho San Francisco. Los pobladores están preocupados por esta situación, denuncian que pese a la cuarentena todavía se sigue registrando contaminación en este lugar de forma totalmente indiscriminada. Y para mal de peores, para colmo de todo esto que estamos soportando, también los pobladores van a sacar estos animales muertos para de esta manera poder alimentarse. Hola, muy buenas tardes. Este es el barrio San Francisco, la compañía de Piquetecué. Hay un riacho, hasta la Cutiembre pasé y acá los peces mueren todos. Miren cómo contamina el riacho, contaminan. Veíamos algunos videos en unos barrios, arroyos específicamente, que se estaban recuperando lentamente. Lastimosamente en este lugar no se ve esta situación, una situación realmente de contaminación indiscriminada. Sigan enviándonos sus videos a este número, al 0985-3030-00. Amalia, contigo, más información. Gracias Angie. Vamos a recibir a nuestro compañero Natanael Cáceres. Él está trabajando desde Luque porque lastimosamente los funcionarios hace un buen tiempo que no están cobrando y recurren a las ollas populares. Las famosas ollas populares, que se contagie la solidaridad, se acuñó también este adagio en estos días de crisis. Adelante. Muchas gracias, Roberto. El saludo también para Amalia y para todos los televidentes. Llegamos aquí hasta la Plaza San Miguel Arcángel, que está ubicada al lado mismo de la municipalidad de la ciudad de Luque. Todas estas personas que estamos viendo aquí son funcionarios nombrados de dicha municipalidad, quienes hoy se congregaron para realizar ya esta olla popular y poder compartir y almorzar prácticamente todo entre todos. Estamos con la señora Ruth, estamos en vivo para IDM. Bueno, contanos un poquito, ¿se organizaron ustedes entre los funcionarios, entre los compañeros, porque no están cobrando desde hace cuánto tiempo? Y hace realmente por este mes ya 2 meses va a ser que estamos sin cobrar nuestro salario. Te quiero comentar también, especialmente para que sepa la ciudadanía, ¿verdad? Que nosotros somos funcionarios nombrados permanentes con antigüedad, algunos de más de 10 años, así como te comenté. Y desde el primer momento nosotros queremos aclarar que todos los beneficios que nosotros tenemos de bonificación familiar, de antigüedad, nosotros cedimos con la aparición de esta pandemia. Desde el primer momento nosotros nos pusimos a disposición para poder colaborar, por lo menos en eso, ¿verdad? Pero lastimosamente por dicha pandemia no estamos percibiendo nuestro salario. 2 meses ya que no cobran absolutamente nada. 2 meses, exactamente. Este fin de mes va a ser 2 meses y necesitamos una respuesta ya porque ya la situación se vuelve insostenible, ¿verdad? ¿Cuántos compañeros son que están en esta situación? Y 180 nombrados somos y más de 600 descontratados. Que prácticamente tenían contrato prácticamente ya quedaron no sin trabajo. Salió luego un comunicado donde decía que quedaban sin firma de contrato ya los compañeros. Bueno, ¿y el intendente qué dice al respecto? Ustedes, me imagino, presentaron ya alguna nota, alguna solicitud para cobrar, ¿y cuál es la respuesta? Sí, presentamos la nota firmada por varios compañeros, ¿verdad? Puesto que la situación se hace insostenible, ya como te dije, y hasta el momento tuvimos respuesta del director de gabinete, Enrique Sandoval, quien aclaró que después de que la municipalidad vuelva a abrirse, vuelva a recaudar, recién estarían poniéndose al día con nuestros haberes y nosotros ya no podemos esperar. La situación, ya tenemos hambre, compañeros que prácticamente ya no tienen que comer, hay gente que está enferma, ni siquiera para medicamentos no estamos teniendo y pedimos solidaridad, pedimos comprensión y solución para toda esta situación. Estamos ya con hambre, por eso mismo organizamos la olla popular acá con los compañeros antiguos, recibimos donaciones de la Junta, más de 100 kilos de víveres para poder repartir a los funcionarios que están ya necesitando por lo menos azúcar, fideo y también colaboración de los compañeros, jefes y directores que aprovechamos también para agradecerle, ¿verdad? Y esto recién empezamos, queremos hacer la olla popular hasta recibir noticias de nuestro cobro, ¿verdad? Porque solamente pedimos lo que nos corresponde. ¿Esto tienen previsto realizarlo todos los días, una vez a la semana, cada tanto?
vamos a tratar de ver de cómo se nos llega a los víveres, ¿verdad? Porque como usted sabe, nosotros no estamos desembolsando de nuestro bolsillo estos son donaciones y depende mucho de la ciudadanía. Y lo que yo quiero recalcar es que nosotros, la ciudadanía, queremos que se entere de que nosotros no es que esto estamos haciendo para ponernos mal con la intendencia, nada que ver. No. Nosotros estamos pidiendo algo que no corresponde, porque nosotros no recibimos ayuda de ningún otro municipio ni del gobierno, nada que ver, porque no podemos, porque como ustedes saben, ¿verdad? Entonces nosotros por esa razón estamos haciendo esto para ayudarle a los compañeros de escasos recursos y en realidad a todos, porque necesitamos el apoyo de todos. Muchísimas gracias a las dos voceras también entonces en representación de sus compañeros Roberto y Amalia. Y bueno, ahí están cocinando ya un tallarín con salsa de pollo, producto de la donación de ellos. Y bueno, en instantes van a estar ya almorzando, entonces falta ahí un poquito que esté el fideo y después ya se sientan a la mesa. Bueno, de hecho, la reinvención ante situaciones de esta naturaleza es el camino. Señala muy claramente los funcionarios que ellos piden lo que les corresponde y que en un momento dado también tuvieron que ceder y que ahora esta solución se da a través de las donaciones. Y es una situación por la que están pasando muchos funcionarios. Hay que tener en cuenta lo que pasaba también en la municipalidad de Lambaré y así también en otras comunas con respecto. De la ANDE hay todavía mucha confusión, quiénes van a ser exonerados, quiénes no. El titular de la ANDE volvió a aclarar que aquellas personas que pagan normalmente cerca de los 220.000 guaraníes, estamos hablando de 500 kilowatt-hora, van a ser exonerados por los meses de abril, mayo y junio. ¿Qué significa esto? Que no van a pagar absolutamente nada y que tampoco se le va a recargar en la factura del siguiente mes. Con relación a las personas que pasan ese monto, también dio una explicación, pero vamos a escuchar primeramente la nota donde se refiere a aquellas personas que van a ser exoneradas. Son exonerados definitivamente del pago de las facturas en los meses en los cuales su consumo no superó los 500 kilovatios-hora mes. Es decir, si el consumo no superó los 220.000 guaraníes aproximadamente, en los meses de abril, mayo y junio estarán exonerados del pago de las facturas. Luego, en el mes de estas personas volverán a pagar los consumos registrados. Nosotros, el cálculo inicial, hemos ensayado varias alternativas. Posteriormente hemos tomado la decisión de optar por una de las alternativas que significa incluir a la mayor cantidad de personas. ¿Cuál ha sido esa alternativa? La alternativa ha sido la de verificar el consumo del año pasado hasta febrero de este año. Si estas personas están dentro o hasta los 220.000 guaraníes aproximadamente, estas personas entrarían en una categoría de poder ser exonerados. De acuerdo al ingeniero Villordo, 272.000 clientes serían los beneficiados con la exoneración. Y hablando de las personas que pasan ese monto de 220.000 guaraníes aproximadamente, si es que no tienen condiciones de pagar durante este tiempo, siempre hablando de abril, mayo y junio, no va a haber desconexión. Y posteriormente se va a refraccionar para que se pueda permitir también pagar sus facturas de la ANDE. Considerando que existen también otras dos prestadoras de servicios. Pero en este caso, nosotros como ANDE, considerando que está dentro de las prerrogativas y de las atribuciones de la ANDE, hemos tomado la posibilidad técnica, porque nos faculta la ley, de no efectuar cortes por falta de pagos. O sea, en los meses citados, la ANDE no procederá a cortes de energía eléctrica por la falta de pago de las facturas de los meses de abril, mayo y junio. Y los valores adeudados a partir del mes de julio podrán ser refinanciados a pendientes, sin recargos y sin intereses.
Lo que decía el titular del ANDE, entonces, cómo saber si es que uno está o no exonerado. Es fácil, sencillo, entrar simplemente en la página de la ANDE con el número de NIS, ya va a salir si estás o no exonerado. En todo caso, bajar la aplicación Mi ANDE también para poder ver desde el celular si es que forman parte de estos 272.000 clientes. Hablamos de otra cosa. Ayer, dos entidades bancarias emitían comunicados hablando de que un guardia de seguridad dio positivo al COVID-19. El primero de ellos es el Banco Familiar, que menciona en su comunicado que el guardia estuvo en la sucursal 2 de Luque, ubicada en la avenida de las Residentas, casi Humaitá, el martes 14 de abril, donde trabajó con las respectivas medidas de seguridad dispuestas en el protocolo vigente del Ministerio de Salud. Y que también se constató que en una de las oficinas administrativas del banco, en la calle Jejuí, específicamente en el centro de Asunción, realizó guardia nocturna el domingo 12 de abril, en que no hubo atención al público y donde tampoco tuvo contacto con persona alguna. Horas después, otra entidad bancaria emite un comunicado similar, en este caso el Banco Sudamérica, donde habla que también un guardia de seguridad prestó servicios en la sucursal del Abasto, ubicada en la avenida Defensores del Chaco, específicamente en Zaprocal, bloque E, local 43. Esto estamos hablando del mercado de Abasto el miércoles 15 de abril y que también lo hizo bajo las medidas de seguridad. En ambos comunicados estamos hablando del mismo guardia de seguridad. Eso confirmaba esta mañana el doctor Guillermo Sequera, que justamente mencionó que este guardia pudo haber tenido contacto con personas muy próximas a él, no así con la mayoría o con personas que habían frecuentado el banco eventualmente. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Sequera al respecto. Se trata del mismo, y bueno, esto nos muestra un poco que estos son los casos que son positivos, que se hicieron estudios y que nos muestran un resultado positivo en el análisis laboratorial. Pero lo que nos señala es un poco que todos podemos estar teniendo el virus y no lo sabemos. Entonces, a tomar las medidas de protección, el lavado de manos, las mascarillas, un poco porque uno puede ser portador totalmente sano, ¿verdad? Y puede estar contagiando. Entonces, un poco también para disminuir con esto la discriminación, ¿verdad? Una persona que tiene positivo, prácticamente aislarle, no darle todo el apoyo. Lo único que hace es que la gente que pueda tener o que pueda enfermar se quede en soledad, que es lo más difícil durante una enfermedad, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa o qué pueden hacer la gente que estuvo expuesta, gente que fue al banco, que hizo algunas transacciones, que ingresó incluso a los cajeros? Aquí el COVID no se contagia de manera tan fácilmente, ¿verdad? Si una persona que estuvo con seguridad ahí, probablemente no tuvo contacto con nadie, ¿verdad? Muy importante ver si la persona estuvo estornudando, estuvo tosiendo. Es muy probable que esta persona ya esté con tapaboca. Eso es fundamental, ¿verdad? Porque hace tiempo que las instituciones que tienen la capacidad de abrir y trabajar tienen la recomendación, mejor dicho, la obligación de que su personal esté trabajando con tapaboca, como ocurre con las cajeras de supermercados y todo esto, ¿verdad? Entonces, si esta persona está enferma y no lo sabe, el nivel de transmisión es ínfimamente pequeño, ¿verdad? Si esta persona tomó las precauciones, si está con un tapabocas, es muy difícil de que alguien se contagie por eso, ¿verdad? Cuando ocurre esto, ¿verdad? Ya sea en una institución, supermercado, como ya tuvimos también, o en el caso de un banco, primero la persona o el trabajador de esta institución tiene que hacer un recorrido por lo menos mental con su equipo de recursos humanos, con quién estuvo ese día, ¿verdad? Con quién tuvo contacto más íntimo, ¿cuál es el equipo que estuvo en ese turno, ¿verdad? Es el equipo que estuvo más cerca de esa persona que dio positivo. Estos son los que tienen que ir de cuarentena, que en promedio no superan las 4 o 5 personas generalmente. Esto no es para cerrar el banco, esto no tiene que servir para que todos los empleados que estuvieron ese día vayan de cuarentena, no funciona así esto. Sino las personas que estuvieron con un contacto íntimo, más cuando la institución ya está tomando medidas de limpieza, de saneamiento, de distanciamiento social y del uso del tapabocas. Y ambas instituciones financieras comunicaron justamente a sus clientes que procedieron a tomar las medidas sanitarias y la fumigación específicamente de sus instalaciones. Y hablando de instituciones, tenemos que hablar también de la AFD, que a través de un comunicado confirmó que un funcionario que trabaja en sus oficinas también dio positivo al COVID-19. De acuerdo a un breve comunicado
con fecha de ayer 19 de abril, dice: hemos sido notificados que un integrante del equipo profesional de la Agencia Financiera de Desarrollo AFD ha dado positivo al COVID-19, razón por la cual comunicamos que hemos decidido cerrar nuestras oficinas. Eso va a ser por el día de hoy, lunes 20 de abril, para que sean realizados los trabajos de desinfección general de toda la institución. Estamos hablando del edificio Australia, ubicada en la ciudad de Asunción, comunicado entonces de la AFD con relación al tema de un funcionario que dio también positivo al COVID-19. Vamos hasta Fernanda Chamorro, está en vivo y en directo para hablarnos con relación al tema de la flexibilización que hablaba hoy el doctor Juan Carlos Portillo. Adelante, Fernanda. Así mismo, ¿qué tal, Rolando, compañeros televidentes? Mucho se habló y generó mucho revuelo algunas manifestaciones que realizaban los miembros, las autoridades sanitarias de salud, en este caso, sobre la posible flexibilización. ¿Qué nos explicaba Juan Carlos Portillo? Que lo que no se busca, para que la gente entienda, no es que todo el mundo se enferme, que todo el mundo se contagie de forma masiva. Lo que buscarían de flexibilizarse esta cuarentena es hablar de que trabaje cierto sector de la población, principalmente aquellos jóvenes y adultos jóvenes que rozan esas líneas en donde tenemos mayor cantidad de casos confirmados, entre los 20, 30, 35, máximo hasta los 40 años, nos explicaba el doctor Juan Carlos Portillo. Vamos a escucharlo en la siguiente entrevista. Lo que se busca es que los más jóvenes logren crear anticuerpos al coronavirus. Pensable en este momento, digamos, considerar siquiera el levantamiento total de las medidas restrictivas, ¿verdad? Algún tipo de restricción va a seguir vigente. En todo caso, ya se está trabajando en la consideración de qué actividades y bajo qué condiciones podrían ir liberándose. Y esto tiene, digamos, explicación en un escenario epidemiológico ideal, por llamarlo de alguna manera, donde se considera que la población en mayor o menor medida y sobre todo de forma controlada debería exponerse al contacto con el virus, ¿verdad? Sea para que desarrolle una infección, sea una forma asintomática, pero eventualmente el objetivo es que se genere inmunidad, anticuerpos, ¿verdad? Y esa es un poco la idea. Desde el Ministerio no estamos buscando que la población se enferme en forma masiva tampoco. No hay, digamos, un solo conjunto de medidas, hay que hacer una combinación de estrategias en ese sentido. En todo caso, sí, probablemente la población objetivo es la que está bien definida, quienes desearíamos que tengan contacto con el virus. Son aquellos que son los más resistentes, ¿verdad? Los que están en la franja de la adultez, ¿verdad? Los adultos jóvenes sobre todo, que son los más sanos, los más fuertes y que puede ser que desarrollen la forma más leve de la infección o eventualmente ni siquiera presenten un síntoma a pesar de estar infectados. Y al mismo tiempo hay que diseñar estrategias como para proteger a la población de riesgo, a los adultos mayores, a aquellos que son enfermos crónicos, ¿verdad? Entonces, evidentemente para cada grupo poblacional habría un conjunto de disposiciones de medidas que hay que implementar. Por eso decía que no hay una receta única, ¿verdad? Los turnos rotativos, dejar en sus casas finalmente a la gente que es considerada población de riesgo, aquellos enfermos crónicos, embarazadas, como ya se están haciendo en algunas instituciones, pueden ser algunas de las opciones. Sí, ese público objetivo que ya empieza a estar bien definido para el Ministerio de Salud son los jóvenes que están sanos, que no tienen ninguna enfermedad de base, para que de a poco, en pocas cantidades de personas también vuelvan a sus lugares de trabajo. La opción es esa, que vayamos enfermándonos de a poco, dicen desde el Ministerio de Salud, para no colapsar el sistema sanitario bastante deficiente, lastimosamente, que tenemos en el país. Bueno, hay que entender muy bien, seguramente podamos seguir insistiendo para ver los alcances. Inicialmente como que asusta, Amalia. Sí. Y también aclaraban que desde el Ministerio no se insta, ni mucho menos, a que sea una suerte de contagio masivo, sino que la naturaleza había sido que permite, cuando uno se infecta, después como que pasa a ser inmune en tanto y en cuanto zafe, ¿no? Claro. Y ahí donde muchos te dicen, ¿y qué pasa con el joven que sale y después vuelve a casa y tiene un padre adulto mayor
o un abuelo, o están los chicos. Entonces, por eso es que hay que tomar con pinza y seguramente con el transcurso de las horas, desde el Ministerio también van a tratar de darse a entender mucho mejor. Y hay que saber escuchar entre líneas, otras opiniones, mirar los escenarios de los demás países y por sobre todas las cosas no subestimar la inteligencia ni tampoco la experiencia de quienes están llevando adelante este cronograma tentativo. Ahora estamos hablando de un sequera que anunció 2 picos de dengue y le dio en el ojo. En el ojo, ¿verdad? Y de un Julio Mazzoleni que se está destacando. Que no se quiera ¿verdad? Tampoco relativizar. O sea, si te dicen por algo será. Ahora, como va a ser tu pellejo, entonces finalmente analizar nomás una o 3 veces y tratar de unirte la mayor información posible. Gracias, Fernanda, un fuerte abrazo. Vamos ahora hasta el sur del país. Está nuestro compañero Lucas Toledo. Olla popular, ¿en qué zona? En Itapazo. Ahí está. Adelante, por favor. ¿Qué tal, compañeros? El placer de siempre de saludarles. El día viernes mostrábamos la situación de muchas familias en Camburetá que ya pasaban hambre. La situación no es distinta en Encarnación, en algunos barrios en donde los vecinos no tienen de otra que acudir junto a otros vecinos que realizan, en este caso, las ollas populares. ¿Por qué? Porque ya no tienen prácticamente tampoco que comer. Doña Tina, ella para la porte y nada, y por ya es peina, porque iba a paiteman con la mitad de hoy 500 mitango pe bajo por el de coco a ver mandeja y nandima con la olla popular, ahora va a paiteman a ricoteja gobernador la hora ayudar a mandeja sacaron de la olla mandela y las videos mandeja pegan la mitad acá no un atade y la mitad acá están con 500 mitad mandeja y a coquito de goye esa o la mitad mandeja y interés con la gente y con la soporada ahora ayudar ni yucuma cuando le cobe con esa mandela más en hablar de olla. En este caso, PNP organiza la olla popular, o sea, de con ayuda a la comida. Sí, pero ya ayuda para guasur la olla, pero interés con la ciudadanía, mandé o poco y con las escuelas, mandé o de ayuda a mí, mandé la mongaros con la mitad, y va a país más 500 mitad hoy. Ahora esperante la mitad, ahora va a paz, mandé la de Membicuán, y mandé más claro de consuelo, guapo, de hacer. ¿Y cuál es la pena de consuelo, señora Pugapu, pende nacer? Guapo, de nacer, porque la de Membicuán ya iba a paz. No recuerdo, imagínate con la gente y con la soporada, ahora ayuda. Mandé la de Membicuán, donde que vengo más, pues, tengo a placita, a pola, pero me pongo colectivo, básicamente una vez a caja chaca, ari mandé, pero y por juego de casa. Allí un coche de un huete, mandé un día y no una ahí mandé se te la supa, mandé a mongar como la se me empuja. La olla popular ya por 500 mi tango caro, o le yo caro. Gobernador era ayuda a mi mía, mandé a un cachibeo de pole puchero, o caro de vive cuando te coge ni yuku la roca toda la de Membicuera ahí te tengo la gente y con la sopa ahora ayuda a mandar la de Membicuera por no ir a ahora ya prácticamente lleva no ya no te coge mandé cuando ya no te coge ni yuku no te coge solamente GPA a la de olla vacío ya es chapama pe a la de Membicuera y como poca mí la de Membicuera pe como vamos a tratar la mitad está con 500 mitad de esperando pe fila a mandar hoy cuando vamos a la olla pupuna o de cargarse o de corazón golpeando. Así ayer llegó la ciudadanía, ayer llegó el presidente, el marito, toda la ayuda mía, mandé la olla popular, mandé la mitad que era los mongaros jamás. Se hubiera de 8 mitad, jamás cada tengo 10, 8 me metió hoy la mitad. A mitad sin poder, cuando da yo por acá con Ivy, ahora dejé mandar yo a peja la hora cocinera, mandé señora Jaro ya fue a Peña Cristina Roca, pero el vecino mi tío Orela ya por la popular allá les echamos la olla a mantener poca mí hizo hoja poca mí y fideo ni no le envío. Bueno, gracias doña Tina. Faltan muchas cosas para seguir, en este caso para el tema de la olla popular. Muchas cosas nos hace falta. Yo, por ejemplo, hoy a las 4 de la mañana me fui a rebuscarme por la verdura y eso, para traer para nuestra olla popular de la placita. Le quiero agradecer a la gente también que nos dio su ayuda. Y aparte de eso, verdad que legalmente necesitamos, porque 500 personas estamos dando de comer. Y ahora ya se está terminando, ya es imposible ya para poder ayudar a la gente. Bueno, señora, gracias por su tiempo y bueno, la situación
es esta, compañeros. Familias, como escucharon a doña Tina, están pasando hambre. Son 500 familias que acuden a las ollas populares porque en sus casas ya no tienen un plato de comida. Bueno, sin duda, hay mucha necesidad. De por sí, luego hay zonas muy vulnerables, Amalia, y con esta situación eso se elevó aún más en cuanto a índices. Dale, Lucas, gracias, pero el paraguayo solidario, como de siempre, encuentra alguna que otra salida. Tomaron la sesión en la Cámara de Diputados, varios puntos que figuran en el orden del día. Hoy trataron, al comienzo nada más de esta sesión, por ejemplo, el pedido que fue remitido por 2 juzgados con relación a 2 legisladores que están imputados por violar la cuarentena. Estamos hablando de Del Pilar Medina y también Edgar Ortiz. En ese sentido, ellos previamente hicieron su descargo ante la comisión correspondiente y esta mañana se trató sin mayores inconvenientes. De esta manera, entonces, la diputada Del Pilar Medina, quien había acompañado a la ex senadora María Eugenia Bajat a una actividad en Lima, Perú, es desaforada, y por otra parte también el diputado Ortiz, quien había protagonizado un incidente en una barrera sanitaria en el departamento de Itapúa, él también fue imputado por el Ministerio Público. De esta manera ambos son desaforados y también ya se remite a los respectivos juzgados esta determinación que fue adoptada esta mañana en la Cámara Baja, Amalia. Vamos a recibir ahora a nuestro compañero Mariano López porque hay más detenciones en el caso Ronaldinho. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Amalia, ¿qué tal? Un saludo a todos los compañeros y a los televidentes. Estamos a punto de llegar a la decena de detenidos en el marco de la causa que involucra al ex astro del fútbol Ronaldinho, a su hermano, a la empresaria Dalia López y otros. Hoy muy temprano se logró la detención de un joven de 28 años, Wilson Arellano. Wilson Arellano, a su vez, es hijo de Bernardo Arellano. Bernardo Arellano, funcionario de Migraciones, que ya había sido también imputado y de hecho se encuentra dentro del marco investigativo. ¿Por qué es que se detiene a Wilson? Porque él sería el nexo entre los cercanos a Dalia López, los que se presentaron como gestores. Le dijeron a Dalia López supuestamente que a través de unos amigos podían conseguir toda la documentación que la misma requería. Estas personas, Iván y Sebastiano Campos, se acercan a Wilson Arellano para que Wilson le hable a su papá, que trabaja en Migraciones, para poder conseguir los documentos. Hablábamos con el fiscal de la causa que justamente explicaba los detalles de esta detención hoy aquí en Asunción. Wilson Arellano forma parte de la estructura criminal que hace tiempo estamos investigando, que es la que se encarga de proveer documentos paraguayos de identidad de contenido falso. Es una de las personas que tuvo activa participación tanto en todo lo que del proceso de gestión para que ese documento pueda llegar a través de la empresaria actualmente prófuga, Dalia López, pueda llegar hasta los también imputados ciudadanos brasileños en esta causa. Él es el que se encarga de gestionar junto con otras personas la obtención de esos documentos. Valiéndose de su padre. Valiéndose de su padre y de otras personas también procesadas. ¿Y él tenía contacto con Dalia directamente o...? No, el contacto con la señora López se realiza a través de otras 2 personas que también ya están imputadas, ¿verdad? O sea, ¿quién era el nexo entre esas 2 personas y su padre? Así mismo, así mismo. ¿Se registraron mensajes? ¿Qué tipo de elementos? Varios elementos que desde hace tiempo ya contamos a nivel del Ministerio Público y que, bueno, se dictó la correspondiente orden de detención y en un procedimiento en la madrugada de hoy, bueno, ya en la mañana de hoy a cargo de la doctora Saprissa, dio con la detención de esta persona. Nosotros manejamos información de que de que hubo monto de dinero que se pagó para que se realicen estos documentos, ¿verdad? $3.000. Manejamos montos, hasta ahí detalles de los montos no te voy a decir, pero manejamos de que se manejaba, de que hubo una prestación económica para la obtención de estos documentos. ¿El doctor? Se abstuvo. ¿La carátula de la imputación? Bueno, la imputación va a ser prácticamente por los mismos tipos penales que el resto, ¿verdad? Asociación criminal, producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Lo que decía el fiscal Federico Delfino y deja en evidencia y ratifica una vez más la hipótesis de Roberto, Amalia, televidentes, de lo que tiene que ver con que a través de los amigos, entre comillas, se podían conseguir estos documentos siempre y cuando también haya un poco de efectivo de por medio. El fiscal Delfino nos decía también, ya fuera de esta entrevista, que Dalia López continúa prófuga. Se la sigue buscando, siguen trabajando los organismos de inteligencia para poder ubicar a la empresaria, pero hasta el momento la misma todavía es considerada prófuga de la justicia. Mucho contacto, evidentemente. Sí, evidentemente. Ya lo decían desde la Fiscalía, el propio Marcelo Pecci, que se mueve muy bien y aparentemente con el amparo de ciertas autoridades policiales. Bueno, gracias.